Agradecemos al doctor David Lahoz, destacado jurista dominicano, abogado constitucionalista, docente, investigador, aceptando nuestra invitación para conversar hoy de tantos temas interesantes y actualizados. Bienvenido, doctor, ¿cómo se siente? Muy bien, veo que usted tiene un estudio aquí remodelado Bueno, esas son de y las moderno. cosas. Usted como que está picando No, bien. esas son de las cosas que hay que hacer para que nuestra audiencia disfrute de los avances tecnológicos que se necesita cada día. Presentar un producto, un programa como este, de ¿Usted la es mayor calidad. inteligente o es la inteligencia artificial que lo está Bueno, ayudando? se utilizan ambas cosas. Es un complemento de una cosa u otra. Bueno, esta semana fue una semana sumamente interesante desde el punto de vista jurídico, porque ya se completó la escogencia de 5 miembros que había que sustituirlo por ley del Tribunal Constitucional. En sentido general, participaron 115 aspirantes. 117. 117 aspirantes, ¿verdad? Hubo una amplia presentación, cada quien defendió, hizo su propia presentación de su currículo y su perspectiva, su visión de lo que sería su eventual participación en el Tribunal Constitucional. Es un ejercicio sumamente interesante porque permite a la población, no tan solo a los miembros del Consejo de la Magistratura, sino a la población, a la gente, al ciudadano, evaluar realmente las capacidades que tiene cada uno de esos miembros. Quizá ese sistema habría que revisar, porque a mí particularmente me parece que no es correcto que una persona, como si fuera una escuela, una escuelita, a explicar y hacer preguntas y cosas de eso. La evaluación debe de ser en función a una trayectoria, a un currículo y a algún trabajo de investigación que haga. Se evalúa ese tipo de cosas. Más que sentarlo en una sillita, explíqueme lo que usted quiera. Bueno, hay mucha consideración. Eso quizá una idea tonta mía. Pero me gustaría conocer su opinión de eso, ya que usted, además de ser un especialista en materia constitucional, también fue uno de los aspirantes a ocupar una posición en el Tribunal Constitucional. Usted sabe que se dice que existe diferencia entre un anglosajón y un latino. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En que en el mundo anglosajón, antes de tomar una decisión, se discute todo lo que haya que discutir. Mientras que los latinos tomamos la decisión primero y después discutimos. y después discutimos. se invierte el papel. Pero es la diferencia entre Sí. anglosajones y latinos en el sentido de que nosotros no nos organizamos bien antes de, sino después de que comenzamos a querer hacer arreglos en nuestra casa. Tú sabes que se dice que ponemos candado después que nos roban, Sí, nunca antes, nunca antes. Entonces, en esa evaluación hubo esa situación. Yo creo que fue una experiencia positiva para mí, o sea, yo pude palpar que la clase abogadil del país está muy actualizada. Hay mucha gente que mostró que tiene una actualización de conocimiento importante. Se podría decir que vamos bien en materia de conocimiento jurídico. Hay un crecimiento, una evolución Sí, en cuanto ya al manejo del derecho. Porque antes los abogados decían que es un picapleito que se paraba ahí en un tribunal a buscar un caso cualquiera, pero ya hay una formación, o sea, el papel que está realizando las universidades en la formación de los profesionales y el propio ejercicio, ¿cómo tú evalúas eso? No, yo diría que todo este producto del propio Tribunal Constitucional y de la Constitución de 2010. Esos dos factores son lo determinante de la explosión de conocimiento o no explosión de conocimiento, actualización de conocimiento, porque el problema es que teníamos unos 100 años de atraso en materia de derecho, particularmente en cuanto al derecho constitucional, y el Tribunal Constitucional, la creación de ese tribunal, ha potenciado los conocimientos jurídicos en el país. Sin embargo, donde el proceso se cae es en la metodología de escogencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que no están claras las reglas
para determinar quién sí y quién no. Porque, por ejemplo, de entrada yo te podría decir que los 117 participantes, todos eran aptos y fueron preseleccionados para participar en la actividad. Ahora, claro, si tú te preguntas cuál fue la metodología de escogencia que se empleó, nadie la conoce. Pero tengo entendido, David, que el Consejo se dio un reglamento. Entonces, ese reglamento establece el mecanismo en el cual se van a escoger. Pero, oye, o sea, todos los aspirantes, oye, resulta lo siguiente, no todos van a ser escogidos. Espérate. Porque son 5 posiciones. Fíjate. Se postularon 117. De esos 117 van a sacar 5. Ahora, ¿qué tú consideras? Oye, el primero es que el reglamento nadie lo conoce, número uno. No, pero hay un reglamento. Pero lo conocen los miembros del Consejo. No, tampoco, porque ellos mismos dijeron que es para será aplicable dentro de un año. Pero el problema es que el Consejo de la Magistratura no se estableció ayer. El Consejo de la Magistratura está funcionando desde hace muchos años. La realidad. Entonces tiene que tener un reglamento. O sea, si hay una falla, por ejemplo, en la selección, no es culpa de la actividad que se acaba de realizar. Yo mismo eso debe de arrastrarse. Yo mismo participé porque pensé que el Consejo iba a trabajar, luego de la evaluación, establecer las reglas de evaluación. ¿Y eso no se hizo? No se hizo. Entonces, desde ese punto de vista, el proceso es nulo. Porque la ley 107-13, que es la ley de la persona frente a la administración pública, deja establecido que toda decisión, todo acto administrativo, tiene que ser debidamente motivado. Y yo le pregunto a usted, ahora lo voy a entrevistar yo a usted, si usted conoce cuáles fueron los motivos, las razones, las circunstancias que llevaron al Consejo Nacional de la Magistratura a escoger a esos postulantes y no a otros. Ahora yo te voy a responder. Yo te voy a responder con una pregunta. Sí. ¿Cuál es la decisión que toma un juez al momento de emitir una sentencia cuando dice su más íntima convicción? El juez toma una decisión en base a un criterio personal. No, ya no existe. Eso se hacía sí, y eso ahora tiene que justificarlo. Sí, tiene que justificarlo, pero tiene que motivar su decisión. Pero óyeme, el Consejo de la Magistratura es un organismo creado por la Constitución de la República, que le da facultad para escoger a los miembros de las altas cortes y del Tribunal de Justicia. Ok. Pero ¿qué sucede? Es un organismo colegiado. Está compuesto por diferentes sectores políticos, ¿verdad? Y los otros poderes del Estado. Están los 3 poderes del Estado. El Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y el poder de Miriam, que Miriam es un poder también. Bueno, eso forma parte del poder. 4. Eso forma parte de... Yo sé que usted tiene su cosa contra Miriam. Pero esa es mi profesora. Bueno, pero ha hecho una buena gestión. Yo la admiro, soy un admirador de ella. Entonces, ese organismo, el que lo escoge y el que ha escogido a esos que están sustituyendo, fue el mismo organismo con el mismo procedimiento. Pero, ahora, que tú sugieras, porque usted ha dicho algo que realmente crea una suspicacia, porque usted dice que esa escogencia fue nula e inconstitucional. Sí. Cuando el propio presidente y los demás miembros, el presidente actual del Tribunal Constitucional, elogiaron el proceso y elogiaron los candidatos. Y muchos compañeros suyos, abogados constitucionalistas, Cristóbal, una cantidad, no vamos a mencionar nombres, de los prominentes, han evaluado como positivo la escogencia de esos miembros. Dígame lo que voy a decir. Entonces, el proceso, usted lo que objeta realmente el proceso. En la metodología que nadie la conoce. Y acuérdese que usted y el señor Luis Rodolfo Abinader Corona me convencieron a mí de que venía un cambio y de que ese cambio era posible. Según ese cambio que usted prometió, las cosas se iban a hacer de forma diferente a como tradicionalmente se hace en el país. Si usted observa de cómo empezó todo, en sus inicios nadie se inscribió
para el proceso, porque todo el mundo en el método tradicional arrojaba dudas. Luego se dijo ahí en el interín que no, que iba a ser diferente, tarará, tarará. Entonces se animaron y se llegó a 117, una matrícula Bastante de 117, porque se dijo como que se iba a hacer las cosas diferentes. Pero evidentemente, dado los resultados, era completamente innecesario que se hiciera todo ese espectáculo que se hizo para la opinión pública y el mundo, porque tal y como se había filtrado en la prensa, estaban preseleccionados los que finalmente salieron escogidos, donde hay personas muy valiosas. No es que yo objete. Hay una situación. Yo no objeto, yo no objeto a los escogidos. Yo estoy hablando de la metodología que se empleó, que no fue clara. Y dentro de eso, mire una cosa, por ejemplo, si faltan 5 profesionales en un organismo, en una institución, en una empresa, usted tiene que saber si es mecánico, si es personal de la limpieza, o si son gerentes lo que se necesitan. Eso no es. Se tiene que saber específicamente. Eso no estaba tampoco establecido que era lo que se necesitaba. ¿Un tribunal constitucional o un tribunal especializado? No, pero... Ahí no deben de haber ni mecánicos ni lavadores de carros. Pero se debe establecer. ¿Usted sabe por qué? Porque a mi juicio el perfil de lo que fueron escogidos no son lo que necesitaba el Tribunal Constitucional. Mira, eso puede darse a muchas discusiones interesantes. Porque mucha gente, porque fíjate, mucha gente aparentemente no tiene perfil. Porque a mí, en lo particular, me parece que el actual presidente de la Junta de la Suprema Corte de Justicia ha hecho un buen trabajo. Y ese señor no tenía perfil para ocupar eso. No. Ese señor salió en medio de una campaña política, dirigiendo un partido político, en actividad política, y el presidente de esa época, el presidente lo cogió y lo llevó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, sin ser nunca juez, ni siquiera juez de paz, ni siquiera de un concurso en los barrios que hacen de esos concursos de Chichigua, ni siquiera de eso fue juez. Nunca tuvo eso y ha hecho un buen trabajo. Y es un político. No es entonces no se aplicaría eso de que de un perfil determinado. Lo que no se puede cuestionar es la capacidad y la preparación de esas personas que fueron escogidas en el Tribunal Constitucional. Ahora, el método, bueno, quizás existe un reglamento y la gente no lo conoce. Debe de existir un reglamento de cogencia. Tú puedes estar seguro que debe de existir un reglamento de cogencia. Y los actos administrativos deben de estar debidamente motivados para ser válidos. Sí, correcto. ¿Y por qué tú sugieres? Que se haga un balotaje, que se metan los nombres de todos y se saque. Salió fulano. Como si yo no. Porque eso podría ser una solución. No, la solución es que se diga cuál es el procedimiento y se le explique a la nación el procedimiento empleado. Porque si es para que el monarca sin corona de la República Dominicana, llámese el presidente de la República, decida él de manera particular, que fue lo que sucedió ahora, quiénes son los que van a llenar la plaza, entonces no había que llamar a que participaran, sino él hacerlo, reunir el consejo y ahí mismo escoger a quien él entendía que debían estar, como en efecto ocurrió. Es a eso a lo que me refiero, que no es tampoco original el presidente en eso, porque ya otros, antes que él, habían... Mira, entonces fíjate una cosa, el cuestionamiento que hay es que precisamente gente que está hoy en el poder decía que ese método era inválido. Está bien, pero entonces ahora lo consideran válido, tú ves. Pero yo tampoco estoy en contra de eso. Lo que yo digo es que se explique. Pero te voy a explicar algo del monarca sin corona. Mira, eso lo han hecho todos los presidentes y lo han hecho todos los gobiernos. ¿Y por qué estaba mal antes y está bien ahora? Déjame explicarte, no que está bien mal. Porque, por ejemplo, ¿quién hizo la declaración? Hay un dirigente político. El candidato a la presidencia del PLD, de tu partido. El candidato a la presidencia del PLD, Abel Martínez, había denunciado que el doctor Napoleón Esteves sería escogido como presidente. Y quiso hacer un ruido de que eso es político y cosas. Pero él debe de saber que en el año 2011, cuando se cogieron los miembros de la Suprema Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, él estaba ahí sentado
Él era miembro del Consejo de la Magistratura, porque él era presidente de la Cámara de Diputados. Y a las 12 de la noche ya se sabían quiénes eran los que iban a escoger. Cuando se cogió Mariano Germán y se cogieron a una serie de militantes políticos. Pero que usted hizo un partido para devolverle la bola, criticaron te eso. voy a decir, pero es que no, usted no tiene, hay personas que tienen que revisarse y piensan que la gente no piensa. Entonces están criticando lo que ellos hacían, justificaban y patrocinaban. Entonces lo presentan como lo que usted criticaba. Estaban en un proceso electoral. No me refiero a usted, doctor Lahoz. Me refiero a la persona que usted señaló que estaba siendo público, el caso de Abel Martínez, que no tiene calidad para pero en abono eso. Lo que usted dice. Pero no tiene, ¿por qué? Porque eso se y militante político. Todo el mundo sabe que ese organismo está. Ahí estuvo Fran Soto, Alejandro Mocoso, Segarra, dirigente todo. Y lo puso, ¿qué lo puso? Cuando el PLD era un solo partido, o sea, el PLD y la Fuerza del Pueblo, estaba Leonel y estaba Danilo. En abono lo que usted dice. Entonces, eso. En el 19, el señor Danilo Medina, jefe político de Abel, fue que llevó a la Suprema Corte de Justicia a Esteve Lavandier. A Esteve Lavandier. Fue el que lo promovió a la Suprema. Es decir, Esteve Lavandier no es una creación judicial de Luis Abinader. Por eso mismo no se le es puede una atribuir, creación judicial de Danilo Medina. Entonces no se le puede atribuir que Abinader fue el que lo puso y entonces, lo cogió. Yo creo que las cosas han cambiado, porque en lugar de imponer un miembro de su partido. Entonces mire qué cosa más simpática. Usted dice lo de Fran Soto, ¿verdad? Usted dice lo de Mocoso Segarra. Usted habla incluso de Luis Henry Molina. Pero es que también Esteve Lavandier fue escogido por el PLD. Está bien, y también fue escogido por el PLD. Es decir, Rafael Díaz Filpo, y fue escogido por el PLD. Lirio Vázquez, y fue escogido por el PLD, ¿qué te diría? Milton Rey Guevara. Entonces hay una continuidad desde ese punto de vista. Ahora, yo lo que digo es que eso antes se criticaba y ahora se convirtió en una regla. Y yo critico esa regla porque yo digo que debe de existir una metodología transparente y conocida por todos, de cómo es que se van a escoger, y que si es para preseleccionarlo, que no llamen a nadie y que lo escojan, el que lo coge el consejo, ya que se reúna y que lo escoja, lo que ellos quieran. Yo cuando empezamos esta conversación, que más que una entrevista, una conversación, señalaba que había que revisar el método, porque realmente exponerlo como si fuera una escuelita, que cada quien explique. Cuando ya usted sabe a quién es que va a poner previamente. No, independientemente de eso, de que usted conoce la trayectoria y el currículo, porque Napoleón Esteve es actualmente miembro de la Suprema Corte de Justicia. O sea, es una persona que tiene una trayectoria y ha hecho aportes significativos. Yo creo que ninguno de los 5 puede ser cuestionado desde el punto de vista profesional. No. Ahora, lo que espera el país, y esperamos todo, es que haga un buen ejercicio de las funciones en que hace. Entonces ahí yo tengo una opinión que cuando usted me permita, yo la Vamos a hacer una pausa y de regreso continuamos con el tema.